Muy buenos días, feliz sábado queridos hermanos, familia y amigos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Tenemos el testificar con el poder del Espíritu Santo, un tema muy hermoso. Pero antes de eso vamos a tener una oración y después de la oración un canto titulado El Espíritu de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por este hermoso sábado que nos das. Gracias, Padre, por todo lo recibido de esta semana. Gracias por tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros por medio del estudio de la palabra. Queremos pedirte, Padre, que tú puedas darnos doble porción de tu Espíritu Santo, tanto al pastor Rubén Tenorio, tu hijo, que va a exponer el tema, que tú le puedas dar palabras de vida, de amor y de fe y de esperanza. Para nosotros, tus hijos como oyentes, Señor, puedas darnos una mente despejada y un corazón para aceptar tu palabra, Señor. Te pedimos y te damos gracias, no por algún mérito alguno de nosotros, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, amado. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Queridos hermanos y amigos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Es una bendición poder estar juntos y disfrutar del estudio de la palabra de Dios por medio de la escuela sabática. Esta semana hemos estudiado acerca de el poder del Espíritu Santo para testificar. Sabemos que el Espíritu Santo tiene una función muy importante en la conversión de las personas, especialmente porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Él es el que trabaja, Él es el que intercede para que Dios pueda recibirnos y Dios pueda perdonarnos. Y el Espíritu Santo podemos decir que es el aspecto clave en la testificación, en la conversión, en la ganancia de las almas. Por eso queremos ahora hablar sobre cuál es la parte del Espíritu Santo, tanto en la conversión como también en la ganancia de las almas para Cristo. Y
Vamos a comenzar hablando de tres aspectos. En primer lugar, tenemos que en el libro de Hechos de los Apóstoles se mencionan tres tipos de bautismo. El primero es el bautismo de Juan el Bautista. El segundo es el bautismo en el nombre de Cristo. Y el tercero es el bautismo por el Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa que Dios le había dado acerca del Espíritu Santo. Lo encontramos registrado en Hechos capítulo 1, verso 4, donde dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús habla aquí acerca de ser bautizado dentro de no muchos días, se está refiriendo al bautismo que ellos recibirían con el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y esto lo vemos también registrado en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 48 y 49, después de la resurrección de Jesús. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En otras palabras, vemos que aquí Jesús se refiere, tanto después de la resurrección como antes de su ascensión, al bautismo con Espíritu Santo y con fuego que iban a recibir los discípulos en el día del Pentecostés. Ahora, a este bautismo se refirió Juan el Bautista en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 11, donde encontramos registradas las siguientes palabras: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aquí vemos que Juan, él dice que él solamente estaba bautizando con agua para arrepentimiento. Pero Juan se refiere a un bautismo mayor que traería el Mesías, que traería Jesús o que ofrecería Jesús. Y es el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, el cual se manifestó en el día del Pentecostés. Ahora, interesantemente, en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos que hay 2 días de Pentecostés, tomando en cuenta el cumplimiento de esta declaración de Juan el Bautista. El primero lo encontramos en el capítulo 2 del libro de Hechos, donde podemos decir, este fue el día del Pentecostés para todos los judíos. ¿Por qué? Porque en ese día habían venido judíos de todas partes para adorar a Dios en Jerusalén, de todas partes del mundo conocido. Y dice aquí, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Notamos que este día de Pentecostés, podemos decir que fue el primer bautismo que realiza el Espíritu Santo con fuego. Ahora, en este bautismo del Espíritu Santo con fuego, podemos ver que
hay dos elementos importantes. ¿Por qué fueron bautizados con Espíritu Santo y con fuego? Juan mencionó, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Bueno, vamos a ver estos dos elementos aquí en el capítulo 2. Y encontramos en el versículo 2 que dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí vemos el primer elemento, que es el aire o el viento. El Espíritu Santo primeramente llega donde ellos estaban como si fuese un fuerte viento. ¿Por qué un viento? Porque recordamos que la palabra viento en griego, pneuma, es la misma palabra que espíritu, que también es pneuma. No hay dos palabras distintas. ¿Por qué se representa el Espíritu Santo con el viento? Bueno, porque así como el viento no se puede ver, tampoco el Espíritu Santo puede ser visto. Sin embargo, sabemos que aunque el viento no se ve, tiene un gran poder. De la misma manera, el Espíritu Santo tiene un gran poder espiritual sobre las personas. Ahora, el símbolo del viento es utilizado dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque así como los seres humanos necesitamos el viento para poder vivir físicamente, así también necesitamos el espíritu o el viento espiritual para poder vivir espiritualmente. Pero la obra del Espíritu no se limita solamente a trabajar en mí, dentro de mi persona. Va más allá. Porque si bien es cierto que el Espíritu Santo viene a obrar una transformación en mi vida, viene a obrar un cambio en mi vida, el Espíritu Santo también desea capacitarme para cumplir la obra del Evangelio. Y esa es la otra parte que encontramos aquí en Hechos capítulo 2, donde dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, el viento, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, el fuego. Así que aquí tenemos los dos elementos. Viento es para mi conversión espiritual. Fuego es la capacitación para poder alcanzar a otras personas, para poder llegar a otras personas después de haber recibido el don del Espíritu Santo. En este caso, el don que el Espíritu le dio a los apóstoles era el don de lenguas. Y con ese don de lenguas le pudieron hablar a todas las personas que habían venido de diferentes lugares en sus propios idiomas. Y de esa manera podemos decir, este es el comienzo o esta es la siembra del Evangelio a todo el mundo. Porque esas personas que habían venido de diferentes partes del mundo, después del día del Pentecostés, habiendo recibido el Evangelio, ellos se encargaron de llevar y sembrar la semilla del Evangelio en todas partes del mundo conocido de aquel tiempo. Pero pues dijimos, este fue el día del Pentecostés, o el día del bautismo del Espíritu Santo, con bautismo del Espíritu y con fuego para los judíos. Pero ahora vamos a ver para los gentiles. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 10 y capítulo 11, donde encontramos la experiencia de Pedro después de haber sido llamado por Cornelio para ir y predicar a los gentiles. Y en el reporte que Pedro hace acerca de los resultados del Evangelio, nosotros podemos encontrar lo siguiente en el versículo 15 y versículo 16. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Aquí vamos a hacer una distinción entre el bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Estas personas gentiles no habían sido todavía bautizados con agua, pero eran las personas que estaban deseosas de escuchar la palabra de Dios, deseosos de entregarle su corazón a Dios. Y desde el mismo comienzo, cuando Pedro comenzó a hablar,
se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, ¿qué le hizo recordar a Pedro este incidente? Leemos el versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Qué interesante conclusión de Pedro. Porque Pedro ahora ve que el mismo fenómeno del día del Pentecostés se está repitiendo ahora con los gentiles. Y Pedro dice, la misma promesa que se nos dio a nosotros de ser bautizados con Espíritu Santo y con fuego, ahora se estaba cumpliendo también en estos discípulos. Ahora, cuando vamos al reporte del incidente en la casa de Cornelio, encontramos lo siguiente en el capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí tenemos la primera parte. Tan pronto Pedro comenzó a hablar a esta multitud que se había reunido ahí en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo vino sobre ellos para bautizarlos de la misma manera que habían sido bautizados los discípulos que eran judíos en el día del Pentecostés. Y podemos ver que la misma manifestación que fue el poder hablar en lenguas, ahora se da también en estos creyentes gentiles. Porque dice aquí el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por lo tanto, podemos decir que el día del Pentecostés no solamente se da para los judíos, sino que ahora también se da para los gentiles. Pero hasta aquí, aunque ellos habían sido ya bautizados con el Espíritu Santo y con el fuego del Espíritu Santo, todavía no habían sido bautizados por la siguiente declaración. Versículo 47. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, aquí encontramos dos bautismos distintos. Un bautismo similar al del día del Pentecostés, que fue con el Espíritu Santo y con fuego, con la misma manifestación del don de lenguas. Y después Pedro pide que estos también sean bautizados con el bautismo de Jesús. Porque si habían recibido ya el Espíritu Santo y habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿por qué no podían ser bautizados con agua en el nombre de Jesucristo? Y por lo tanto, fueron también bautizados. Ahora, tenemos otro incidente en el libro de Hechos, y ahora vamos al capítulo 8. Y vamos al momento en que Felipe se encuentra predicando en Samaria. Y vamos a ver nuevamente este mismo fenómeno donde el bautismo en el nombre de Jesús con agua y el bautismo con el Espíritu Santo no ocurre al mismo tiempo. Y leemos desde el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón el mago estaba maravillado, ya se había bautizado también. Cuando los apóstoles que estaban
en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí vemos que aunque ya habían sido bautizados con agua, todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vemos que ahora en este incidente ocurre diferente al caso de la casa de Cornelio, porque aquí primero son bautizados, pero ellos no han recibido todavía el bautismo por el Espíritu Santo. Entonces viene luego Pedro desde Jerusalén, y entonces aquí donde encontramos ya este momento, en el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Después de que ellos habían sido bautizados, claramente el texto dice, no habían recibido el Espíritu Santo. Por esa razón, Pedro vino para poder imponerle las manos. Ahora vemos que aquí el Espíritu Santo no se recibe en el momento del bautismo, se recibe después del bautismo por medio de la imposición de las manos. Y cuando se les imponen las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y dice aquí, cuando vio Simón que por la imposición de las manos a los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Pero aquí vemos ya la historia que ya conocemos acerca de Simón. Él cree que con dinero puede comprar el don del Espíritu Santo. Y vamos a un incidente más que encontramos allá en el libro, aquí mismo en el libro de Hechos. Y ahora vamos al capítulo 19. Y encontramos aquí en este capítulo que Pablo llega hasta la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19. Y allí volvemos a ver otra circunstancia, otra situación parecida a la que ya hemos visto anteriormente. Dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí vamos a ver los tres incidentes juntos. Vamos a ver el bautismo de Juan, vamos a ver el bautismo en el nombre de Jesús, y también vamos a ver el bautismo por el Espíritu Santo. Y entonces ellos hacen mención de que fueron bautizados primero por el bautismo de Juan. Y entonces en el versículo 4 Pablo dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que aquí vemos ya dos bautismos. Ellos ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento, pero no habían sido bautizados todavía ni con el bautismo en el nombre de Jesús, ni tampoco con el bautismo por el Espíritu Santo. Así que lo primero que Pablo hace es proceder a bautizarlos en el bautismo en el nombre de Jesús, que ellos no habían todavía recibido. ¿Y qué pasa después de que son bautizados en el nombre de Jesús? Dice el versículo 9, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí vemos cómo enseguida de haberse realizado el bautismo en el nombre de Jesús, se le impusieron las manos a estas personas. Y cuando ya habían sido bautizados en el bautismo de Jesús, entonces
al imponérsele las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo que habían recibido tanto en el día de Pentecostés, en Hechos 2, el mismo que habían recibido los gentiles, allá en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, y ahora lo vemos aquí en Éfeso, por medio de la imposición de las manos. Y nuevamente se puede repetir el mismo don que había el Espíritu Santo dado en aquellos dos Pentecosteses. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí vemos entonces que no solamente recibieron el don de lenguas, sino que también recibieron el don de profetizar. Ahora, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca de la testificación por medio del Espíritu Santo? Bueno, lo que hemos aprendido ahora es que no bastan ciertas cosas como recibir un bautismo solamente con agua. Antes que Jesús viniera, Jesús mismo fue para ser bautizado por Juan el Bautista. Pero antes que Jesús viniera, el bautismo de Juan solamente era un bautismo para el arrepentimiento. El agua era un símbolo del perdón de los pecados. Cuando los discípulos comenzaron a bautizar en el día del Pentecostés, y vemos hechos allá eso en la declaración de Pedro, en Hechos 2, 37 y 38, donde Pedro les dice a la multitud que se convirtió aquel día, que eran como 3,000 personas, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Indudablemente muchos de estos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ahora Pedro los invita a bautizarse en el bautismo de Jesús y agrega, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Podemos decir que no basta solamente con un bautismo con agua, aun cuando era en el nombre de Jesús, si no recibimos el Espíritu Santo. Lo más importante es que, además de ser bautizados con agua, también seamos bautizados con el bautismo del Espíritu Santo y con fuego. Ya explicamos que el bautismo del Espíritu, que es el término pneuma o el bautismo del aire, significa que cuando el Espíritu entra en nuestras vidas, así como el aire que respiramos, se produce una transformación en nuestras vidas. Pero no solamente el Espíritu Santo produce una transformación, sino que también produce una capacitación. De ahí que el Espíritu Santo con fuego es no solamente ser convertidos, sino ser capacitados y recibir los dones del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio. Ahora, los dones ya los conocemos. No a todos el Espíritu Santo les da el mismo don. Algunas de estas personas, de los que fueron bautizados en el libro de los Hechos, encontramos que no hablaron en lenguas, pero algunos predicaron el Evangelio con mucho entusiasmo. Otros, como el etíope, se fue gozoso a su casa. Así que no todos recibimos el mismo don cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero sí es importante que todos recibamos la capacitación, que nos convirtamos en un instrumento de los dones que el Espíritu Santo quiere darnos para que nosotros podamos predicar el Evangelio y podamos cumplir con la misión que Jesús nos ha encomendado. Por lo tanto, concluimos diciendo, el bautismo de Juan, nosotros los cristianos ya no lo practicamos. Pero sí practicamos el bautismo en Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús. O el bautismo que conocemos como ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, este bautismo en Jesús tiene que ser implementado también con el bautismo del Espíritu Santo, que viene con aire y con fuego. Con aire para convertirnos, con fuego para darnos los dones espirituales para predicar a las personas. Por lo tanto, si fuimos bautizados y no sentimos ese deseo de llevar a otras personas el Evangelio, no sentimos ese deseo de hablar a otros del Evangelio, probablemente aún no hemos recibido el bautismo
del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo está dispuesto a bautizarnos con el poder de los dones espirituales, si nosotros se lo pedimos a Dios. Recordemos las palabras de Jesús, que el Padre está más dispuesto a darle el Espíritu Santo a sus hijos, que aún los padres están dispuestos a darle buenos dones a sus hijos. Por lo tanto, si no hemos recibido el bautismo con el Espíritu, con el aire y con el fuego, podemos decirle a Dios: Señor, yo quiero ser bautizado, no solamente con agua, yo quiero recibir también el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, para convertirme en un medio poderoso para la predicación del Evangelio.